Querido Pablo Rubén, es un placer siempre saludarte, me da mucho gusto en ausencia de Teodoro saludarte con todo mi respeto y cariño y admiración. Pues qué te digo, amigo, estamos a muy pocos días ya de que el gobierno del estado de Morelos tenga una nueva historia de cara a la realidad política que vivimos. Creo que muchos quienes me escuchan hoy en Irradia Noticias coincidirán conmigo en el sentido de que se va la peor administración de la que se tenga memoria en Morelos. Una administración indolente, una administración abusiva, una administración que dejó de lado los problemas más fundamentales de los morelenses, la seguridad, la paz social, la justicia, el desarrollo económico. Hoy tenemos que ser muy claros y esperar que este mes patrio sea un mes patrio de esperanza en Morelos. Ya lo ha dicho Margarita González Arabia, me parece que el diálogo, la negociación, la platicada entre los grupos políticos en el Estado serán fundamentales para que hoy por hoy la política sea quien dicte el rumbo en Morelos. Y me parece que si no somos capaces de entender qué fue lo que pasó el sexenio pasado con el señor Blanco al frente de una administración omisa y de una administración perversa, no podremos entender qué es lo que necesitamos los morelenses de cara a la nueva realidad. Hace algunos días escuchábamos el tema, por ejemplo, para no ir más lejos, del transporte público en el estado de Morelos, y fuimos testigos de cómo la presión, como cada 6 años, de los concesionarios del transporte público en Morelos querría haber tomado un albazo a la administración de Margarita González Arabia, porque ya nada tiene que ver la poca decisión de un gobierno que a la fecha hoy, por ejemplo, no tiene o sigue sin tener tarjetas de circulación en términos de la ley de egresos del Estado. Es decir, hoy el transporte tendrá que tener toda la posibilidad, mi querido Pablo Rubén, de ser el artífice de una nueva historia en el transporte público en Morelos. Hoy las rutas, los concesionarios abusivos pretenden subir a 14 pesos el peaje cuando hay seres humanos en Morelos, no familias, ya olvídate, seres humanos que toman 4 rutas para poder ir a trabajar y regresar. Imagínate con lo que está el sueldo mínimo en el país, se volvería una catástrofe. Pero también me parece que es una gran responsabilidad que tiene hoy, una gran oportunidad, mejor dicho, que tiene hoy Margarita González Arabia en el tema del transporte, para convertir el transporte en Morelos en un transporte digno, en un transporte seguro, en un transporte limpio, pero también que le traiga a los morelenses la posibilidad de experimentar un transporte con energías limpias, renovadas, sustentables, y que podamos hoy transitar en Morelos, en Cuernavaca y en sus municipios como ya no se puede transitar, mi querido Pablo Rubén. Acuérdate, y es muy fácil que podamos pensar en algunos otros presidentes municipales en Cuernavaca que habían pensado hacer un Cuernabús, ¿no? Por ejemplo, que me parece que en la Ciudad de México, que tenemos tan cerca, es el ejemplo de cómo sí se hacen bien las cosas en ese sentido, y ya lleva muchos años el Metrobús siendo parte fundamental del quehacer de transporte de todos los ciudadanos en la capital de la República. Pues me parece que es el momento en que Morelos sea puntal, y Cuernavaca, lo digo muy claro, para poder experimentar diversas formas de transporte público en la entidad, porque ya no podemos soportar los cuellos de botella que se hacen en las principales avenidas de Morelos. Es hoy, insisto, mi querido Pablo Rubén, la posibilidad que tiene la nueva administración de cara a su propia realidad histórica en Morelos, de transformar el tema del transporte público y muchos otros temas, el tema de la seguridad, el tema del empleo, el tema del ambulantaje en Cuernavaca, que lo he sostenido hace muchos años. Hay que convivir con el ambulantaje y tenemos que llevar a un gran programa de reestructuración de comercio en vía pública para poder coexistir con todos. Cada quien tiene el derecho de llevar a su casa el sustento a través de la actividad que prefiera, siempre y cuando sea lícita, y me parece que hay temas que tienen que ser tratados antes de abordar al gobierno de manera muy puntual de cara a la sociedad. Estamos a muy pocos días de que el gobierno en Morelos se renueve, pero creo que es una gran oportunidad para que también el Congreso, como bien decías, ahora que vaya a tener nuevos diputados y nuevas realidades y nuevas bancadas y nuevos grupos parlamentarios y nuevos diputados en la administración y en el manejo político del Congreso, sean capaces, por ejemplo,
de llevar al Pleno y a la consideración de los diputados, que son los representantes del pueblo, mi querido Pablo Rubén, una ley que he sostenido hace mucho tiempo en Irradia Noticias, una verdadera ley de participación ciudadana que nos permita ser parte fundamental de las decisiones de las políticas públicas en Morelos, en Cuernavaca y en cada uno de los municipios del estado. Ojalá seamos testigos, insisto, de una nueva realidad histórica en Morelos que nos permita vivir mejor a los morelenses, a ti, a mí, a tu familia, a la mía y a la de todos y cada uno de los habitantes de Morelos. Ese es mi comentario, Pablo, y me da mucho gusto saludarte como siempre en Irradia Noticias.